Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos de nuevo. Seguramente muchos se hayan quedado de la charla anterior. Ahora vamos a comenzar, va a comenzar la exposición Alba Mustaca. La presentamos brevemente para no quitarle tiempo y ya podemos comenzar. Es psicóloga, egresada en la Universidad de Buenos Aires, doctora en psicología también. Trabajó como investigadora en el CONICET durante muchos años, fue docente titular en la Universidad de Buenos Aires también, en la materia de Introducción a la Psicología del Aprendizaje, en Análisis y Modificación de la Conducta. Así también publicó capítulos de libro, tiene más de 100 publicaciones científicas en diferentes revistas, participó en más de un centenar de congresos y un largo etcétera, pero actualmente es docente en la Universidad Abierta Interamericana. Así que si te parece, Alba, te dejo la palabra y comenzamos. Bueno, bueno, ante todo, buenas tardes. Y le agradezco a Lautaro, bueno, y a todos los del movimiento estudiantil de Neurotransmitiendo y de la ACP, que me han invitado a participar en este evento, donde, donde hay un semillero tan importante de estudiantes de psicología que quieren aprender y están ávidos de conocimiento. Bueno, yo voy a hablar de qué son las prácticas basadas en la evidencia. Probablemente me hayan escuchado muchas veces. En principio ya me tengo que exculpar un poco, porque, como dice Borges, cuando uno es grande como yo, nos repetimos bastante. Y lo cierto es que este tema lo hemos manejado con un grupo durante hace 5 años porque nadie sabía qué eran las prácticas basadas en la evidencia y entonces era como que difundíamos constantemente este tema. Así que puede ser que algunos de ustedes ya me hayan escuchado. Entonces es figurita repetida, pero no puedo hacer más que esto porque yo lo que hablé con Tomás es que ustedes son estudiantes, que algunos son recién iniciados, que están en la Facultad de Psicología, y que en general no dan este tema, ¿no? Sobre las prácticas basadas en la evidencia. Entonces, vamos a empezar. En realidad, las prácticas basadas en la evidencia es algo que viene desde muy lejos, desde muy lejos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento humano comienza desde la aparición del hombre en la Tierra, y siempre hay que tratar de hacer cosas como para que el sufrimiento disminuya, ya sea el sufrimiento psicológico como el sufrimiento y el dolor físico. Entonces se inventaron formas de aliviarlos desde el principio. Entonces, las prácticas basadas en la evidencia en realidad es un largo proceso histórico que es producto de la acumulación del conocimiento, del desarrollo y de la difusión del método científico. En realidad comenzó con, tal vez, si vamos a algo muy contemporáneo, habrá empezado con Leonardo da Vinci y con Galileo Galilei, ¿no? Entonces, yo en esta presentación lo que pienso presentar como método para que ustedes tengan en cuenta, voy a hablar de los antecedentes y el pasado de las prácticas basadas en la evidencia para que tengan una idea más de continuación histórica, porque si hablo directamente desde lo que pasó en la década de 1990, parece que fuera una novedad. En realidad, la novedad después vamos a ver qué es, pero no es una novedad en realidad. Ya les digo, porque el ser humano es curioso y siempre quiso tratar de resolver los problemas humanos y los problemas todo el tiempo está por curiosidad o por necesidad, está tratando de buscar el conocimiento. Voy a hablar del pasado, de los antecedentes y el pasado, el presente, más o menos hasta el 2021, y el futuro vamos a ver si llego, porque si no llego me va a avisar Lautaro, tal vez los mencione, ¿no? ¿Qué pasará para el futuro? Bueno, con respecto a las curaciones, ¿no? Así como dije antes, las curaciones en realidad pasaron siempre, físicas, psicológicas y psiquiátricas, y antes estaba manejada por los brujos, por los hechiceros y los chamanes, también por las religiones. En la religión hay un montón de preceptos como para vivir mejor y para ser feliz. Después, más adelante, haciendo una cosa muy grande, ¿no? Muy rápida, aparecieron los filósofos, y los filósofos establecían reglas éticas para tratar de vivir feliz, ¿no? Y esas reglas éticas
empezaron con los filósofos griegos, incluso con otros filósofos, pero por ejemplo, Aristóteles dijo algo muy interesante, que decía que los estilos sanos de la vida, decía que la palabra persuasiva provocaba calma, ¿no? Entonces daba consejos. Y estaban todas las escuelas de filosofía, que cada uno tenía su regla como para generar bienestar. ¿Mm? Eso es todo, era basado en la práctica, basado en el sentido común, basado en la observación de la gente. No me voy a referir a la psiquiatría, quiero aclarar en este momento, sino a la psicología, ¿no? Para hacer un salto, después llegamos a principios del siglo XIX, donde aparece Freud, Adler, Jung, la Gestalt, Lacan, que también tienen distintas formas de enfrentar las enfermedades psicológicas. Hay muchísimo más, no quiero contar tanto porque si no no llegaríamos a terminar con la exposición. Lo que tenían en esta época es que en general no había una evaluación controlada de la eficacia. Se trabajaba y más o menos se medía la eficacia, pero sin hacer ningún control experimental, ningún método científico como se sabe ahora, porque además hay que tener en cuenta que el método científico se va mejorando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, Freud tenía su teoría, y la teoría se basó en investigación, en trabajo clínico. A través del trabajo clínico elaboró su teoría. Pero esa teoría nunca la puso a prueba. Era una teoría que no la ponía a prueba, la ponía a prueba a través del método clínico. En este momento el método clínico, como vamos a ver más adelante, es un método útil para el contexto de exploratorio, para el contexto de descubrimiento, pero no para el contexto de validación de la teoría. Lo mismo Lacan, lo mismo la Gestalt. O sea que no hacían investigación científica como se concibe ahora. Donde aparecieron las primeras, esto lo voy a borrar, ahí, ve mejor, ¿no? ¿Se ve mejor así? ¿Cuándo aparecieron las primeras evaluaciones más objetivas? Bueno, podemos considerar que tal vez las más objetivas empezaron con Pavlov, Watson, Skinner y toda la escuela del conductismo. Ahí participaron a través de estudios de laboratorio, utilizaron el método científico semejante a estudios de laboratorio para evaluar las prácticas. Por ejemplo, Pavlov fue uno de los primeros que habló sobre las neurosis experimentales y hizo en el laboratorio una forma de generar neurosis experimentales en sus animales, en los perros. No les voy a contar la historia porque si no, no llegamos, pero él tiene escrito un libro donde tiene sus teorías acerca de la asociación que existe entre de generar neurosis experimentales con el condicionamiento clásico. A través del condicionamiento clásico él generó neurosis experimentales y la llamó neurosis experimentales porque los síntomas que aparecían en los animales eran muy semejantes a los síntomas que aparecían en los humanos cuando se decía que tenían neurosis, ¿no? Y también fue uno de los primeros, que después ya está demostrado, que observó que había diferencias individuales. Esas diferencias individuales las dividió en dos cerebros, cerebros estables y cerebros inestables. ¿Por qué? Porque encontraba que algunos animales tenían efectos muy graves cuando se los ponía en la condición experimental, pero cuando iban fuera de la condición experimental estaban estabilizados, y otros animales no. Así que fue casi el origen del estudio mucho más desarrollado que hizo Eisen y que hicieron todos los estudios de diferencias individuales respecto de la personalidad. Uno de los experimentos de investigación clínica
más modernos, digamos, y el que empezó, podemos mencionar a Mary Covert-Jones. Mary Covert-Jones había trabajado con Watson cuando mostró por primera vez que los miedos se podían aprender. En esa época nunca trabajaron con humanos, y mostró con el niño, que ya sabemos, que generó un miedo condicionado a través del condicionamiento clásico. Mary Covert-Jones, en el año 1924, quiso recibirse de doctora, y hizo una tesis doctoral donde midió 7 técnicas para los miedos y las fobias infantiles. Aquí fue uno de los primeros trabajos donde se trabajó a nivel clínico y probando distintas técnicas. ¿Qué método empleó? Utilizó método de caso único, donde a los chicos los medía chicos que tenían miedos, ¿no? Que ya tenían miedos, y trató de cambiarle los miedos de acuerdo con 7 tratamientos, ¿no? Aplicaba 7 técnicas y veía cuál era la técnica mejor y cómo hacía. Los medía, utilizaba el método de caso único. Caso único quiere decir que los medía antes y después a lo largo de las sesiones, con un método longitudinal, iba midiendo la conducta del chico en función de la variable independiente que sería su técnica. Con esas 7 técnicas encontró que 2 técnicas fueron las mejores. El llamado desacondicionamiento, que en este momento sería la desensibilización sistemática y lo que se usa actualmente como método mejor para los miedos, que ya lo van a ver en las listas que están ahora de prácticas basadas en la evidencia. Este desacondicionamiento se lo llamaba desacondicionamiento, ahora se llama de otra manera, pero fueron los que dieron mejor resultado. Y la exposición de modelo, que la exposición de modelo se basa en realidad en lo que es actual de todos los estudios que hizo Bandura acerca de la imitación, ¿no? Y lo que después, desde el punto de vista neurobiológico, se encontró la existencia de las células en espejo, que sería la base neural de la imitación. Entonces, estos 2 tratamientos fueron los que mejor resultados daban. Todos los demás no daban resultados. Entonces, este sería como uno de los anticipos o de los antecedentes más importantes de los estudios que hicieron. Después aparecieron en el año 50, 1950 hasta 1970, 1980 y hasta la actualidad, pero desde el 1950 a 1970 fue el auge de la psicología experimental y de utilizar el conocimiento de la psicología experimental, especialmente de los procesos de aprendizaje, a tratar de emular lo que encontraron en el laboratorio, trasladarlo de alguna manera a la práctica y a la clínica, ¿no? ¿Esto pongo a admitir yo o lo admitís vos? Tengo gente que pide admisión. No, está bien. ¿Lo admitís vos? ¿Lo admitís vos? Bueno, gracias. Sí. Bueno, gracias. Bueno, aparecieron el auge de la psicología experimental, pero básicamente de los procesos de aprendizaje, que partían de la base que el aprendizaje lo que iba a proporcionar son cambios importantes en la conducta, tanto verbal, en la conducta observable como la conducta interna, del pensamiento, de las emociones, y también cambios neurales, porque también el aprendizaje provoca cambios neurales, cambia todo el sistema orgánico con los procesos de aprendizaje. Entonces, lo que ellos captaron en esta época es que los procesos de aprendizaje, cuanto más se aprenden, más se van a poder lograr cambios en la conducta, en las conductas desajustadas. Bueno, acá aparecieron varios grupos, se los dividieron en grupos para hacer una sistematización. Hubo un grupo de Sudáfrica,
donde estos fueran los representantes, pero había muchísimos, Wolpe, Lazarus y Rashman, que se basaban más en el condicionamiento clásico. Después un grupo de Inglaterra, representado por Eysenck, Shapiro, Yates, Meyer, que tenían más en cuenta las diferencias individuales en el condicionamiento. Y el grupo de Estados Unidos, que trabajaba más con las técnicas de aprendizaje operante, está Skinner, uno de los representantes más importantes porque estudió en el laboratorio, y es el que planteó que los psicólogos tendrían que trabajar en la política y en los congresos, porque había que hacer ingeniería conductual. Utilizó el término de ingeniería conductual para separar el trabajo de laboratorio, que sería de procesos básicos, al trabajo aplicado como hace un ingeniero. Entonces, él llamó ingeniería conductual al trabajo que tenía que hacer los psicólogos para cambiar la conducta. Todos estos grupos trabajaron con humanos. Por ejemplo, Linzer, Aylon y Asrin, Lowas y Yu trabajaron, Aylon y Asrin y Lowas, por ejemplo, Aylon y Asrin trabajaron en hospitales psiquiátricos para modificar la conducta, donde entrenaban al ambiente como para generar cambios de conducta en los enfermos mentales. Lowas es el inventor, el que trabaja con todas las técnicas que son ahora las mejores para los casos de autismo y de retraso mental, y Bijoux se dedicó más a la parte de educación. De todas maneras, estos son los principales, pero hay muchos más, porque no hay escuelas acá. Y estos se peleaban entre ellos bastante, pero se peleaban no defendiendo sus propias teorías, sino que cuando discutían después iban al laboratorio o inventaban nuevas técnicas. ¿Qué técnicas inventaron o qué prácticas inventaron? Bueno, la desensibilización sistemática, que todavía se usa, que es para básicamente trabaja con los miedos y con la ansiedad. El primer libro que apareció fue el de Wolpe, de prácticas basadas en la evidencia, que fueron los primeros trabajos que ahora cuando uno los lee, se encuentran que, bueno, que tienen sus fallas, no son perfectos, pero es la intención de trabajar con un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental, él probaba la desensibilización sistemática, que era la que a él le gustaba, con otras técnicas. Entonces podía hacer una comparación entre las dos técnicas y ver cuál era la mejor. Y Wolpe fue uno de los primeros que hizo un procedimiento donde se establece paso por paso cómo hay que hacer la desensibilización sistemática, que sería como una guía o como un protocolo. Ese protocolo en este momento se usa, a veces no se usa, porque están otras técnicas, pero prácticamente esta es la que más se usa para los miedos y para la ansiedad. La exposición en vivo, los programas de reforzamiento que estableció Skinner en el laboratorio fueron aplicados a las técnicas con lo de Lowas, pero de hecho yo la verdad que aplico los programas de reforzamiento con todos mis pacientes. O sea, el reforzamiento positivo, que sería reforzar todas las conductas positivas, o pensar en cosas positivas es lo que provoca mayor motivación, y evitar otras cosas. Todos los programas de reforzamiento se usan en prácticamente casi todas las terapias en este momento. La influencia de la personalidad en el condicionamiento fue fundamental, que la dio Eysenck, y bueno, después vino el aprendizaje social de Bandura, que se considera el padre del cognitivismo, que fue el que determinó que no solamente se aprende por uno mismo, sino que se aprende observando. Y eso es muy importante, porque si ustedes piensan en la educación de los niños aprenden mucho observando, y pueden llegar a tener miedo solamente observando, no porque le aplican un estímulo aversivo, ¿no? O sea que estos serían los principales. Todas estas
técnicas o todo este trabajo de usar, llevar las técnicas de la psicología experimental a la clínica, todas tenían en común fundamentar las intervenciones en la psicología experimental, especialmente el aprendizaje. Era siempre el aprendizaje, ¿no? Utilizar el método científico en la medida de lo posible, porque se sabe que el trabajo clínico es mucho más complicado porque hay mucho menos control experimental, no hay tanto control experimental. También tenían en común las críticas al psicoanálisis y a las terapias de base humanística, y son los que yo digo que son las primeras investigaciones clínicas. Estas investigaciones clínicas dieron lugar a que se generaran revistas. Estas son las revistas que aún existen, ¿no? Todas estas fueron, fíjense que fueron fundadas en el 63, en el 70, en el 68, en el 58, 1969. Esta revista latinoamericana de psicología, que la generó Rubén Ardila, la verdad que nos salvó a nosotros para poder hacer investigaciones, no clínicas, sino también de laboratorio. Es una de las primeras revistas latinoamericanas que tenía este tipo de enfoque, ¿no? ¿Qué tenía todo esto de malo, digamos? Es que estaba limitada a una supuesta escuela, ¿no? En esa época, también ahora lamentablemente, se considera que hay escuelas. Está la escuela de Gestalt, la escuela del psicoanálisis, la escuela de Lacan, bueno, puramente escolástico, ¿no? Y entonces fue muy controvertida. Los únicos que trabajaban en esto eran los llamados conductistas o los llamados terapia del comportamiento, después terapia cognitiva comportamental, y cuando uno hablaba sobre esto, esa era mi época, bueno, vos sos cognitiva conductual. ¿No? Es como que era otro enfoque, cada uno seguía su enfoque. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia actual? Bueno, en la década del 90, o sea, 30 años después de todo este trabajo que hicieron los psicólogos dedicados a la terapia cognitiva comportamental, hubo un cambio conceptual con las terapias cognitivas conductuales. Empezó el cambio conceptual, que es fundamental, que eso es lo mejor que pudo producir las prácticas basadas en la evidencia. Hay que tener en cuenta que esto empezó, las prácticas basadas en la evidencia, en realidad empezó con un grupo de investigadores que eran médicos en la década de los 60. Y antes también, empezaron mucho antes, pero digamos, en la década de 60 se juntaron en Inglaterra un grupo de médicos e hicieron declaraciones de que la ciencia médica y la práctica médica, había muchas prácticas médicas que no estaban bien controladas, que no había mucho control experimental. Entonces propusieron para la medicina toda una serie de criterios para establecer qué tipo de tratamiento médico era mejor o peor. ¿En qué se basaron? Se basaron en la farmacología. Ustedes saben, probablemente ahora como tenemos el auge de las vacunas, todos tenemos bastante claro cómo son los estudios de vacunas. En los estudios de vacunas hay toda una serie de criterios que se tienen que cumplir sí o sí para aceptar una vacuna, también una serie de criterios para aceptar cualquier tipo de medicación. Entonces, los médicos, este grupo de médicos establecieron esos criterios. Esos criterios se fueron generalizando a todas las ciencias. Dentro de las ciencias está la psicología y la psiquiatría. ¿Yo por qué marco la década de los 90, que empezó el cambio conceptual? Y es a partir del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, como estrategia de bien público, o sea, como una agencia del bien público, determinó que había que mejorar la calidad y el cuidado de la salud. Entonces determinó
que había que investigar la calidad, lo voy a bajar esto para que se vea, ahí abajo, perdone, pongo ahí. Al crear la Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud, determinaron que había que investigar la calidad, el costo y los resultados de los servicios del cuidado de la salud para mejorar la organización y la calidad de los servicios. Determinar la efectividad de los tratamientos para trastornos específicos y promulgar pautas de las prácticas adecuadas, incluyendo en ellas a las psicológicas. En consecuencia, los servicios de salud, esto tenía consecuencias para los servicios de salud, para las prepagas y para los seguros, porque cuando se establecía toda una lista de cuáles eran las prácticas mejores, bueno, las prepagas pedían ese tipo de tratamiento, ¿sí? O sea que la idea era tratar de disminuir todos los costos, tanto para los pacientes como las prepagas, como para la gente en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó esto en la década de los 90, en el año 93, la División 12 de la Asociación de Psicólogos Americanos se puso las barbas en remojo y dijo, bueno, tenemos que generar un grupo que se llamó Grupo Tarea para establecer criterios de validación empírica, ¿no? Entonces, la APA tiene muchísimas divisiones. Si ustedes van a la APA van a encontrar muchísimas divisiones, entre las cuales está la división 12 que es de psicología clínica, ¿no? Hay otras divisiones de psicología comparada, otra división de psicología de los niños, otra de psicología de la mujer, bueno, hay millones de comisiones, de divisiones. Esta división generó el Grupo Tarea, que determinó como objetivos principales establecer criterios de validación empírica de todas las intervenciones psicológicas, elaborar listas de tratamiento con apoyo empírico o prácticas basadas en la evidencia, difundirlas a todo el mundo, realizar manuales de procedimientos para cada tratamiento y evaluar el entrenamiento de tratamientos con apoyo empírico. Bueno, yo les voy a decir, se puede llamar tratamiento con apoyo empírico, prácticas basadas en la evidencia, tratamiento con apoyo empírico. Bueno, después vamos a ver si hay algunas diferencias entre una y otra, que hay algunos actores que las diferencian. Pero en principio, es más, dejémoslo que sea lo mismo. Y el entrenamiento en TAE significaba evaluar cómo eran los programas, una vez que se tenga todo esto, cómo eran los programas en las universidades, y promulgar entrenamiento dentro de las universidades para que practiquen estos tipos de prácticas basadas en la evidencia. Esto no solo se hizo en Estados Unidos, sino también que se agregaron Inglaterra, Canadá, Francia, España. En este momento hay muchísimos trabajando en conjunto. Así que no se redujo solamente a Estados Unidos. En realidad empezó todo en Inglaterra, porque en Inglaterra empezaron los de medicina. Bueno, entonces en el año ya 2014 se establecieron criterios de validez que se fundamentaron en el método científico. Yo en esta presentación no les voy a decir cómo es cada uno de los criterios. Les voy a decir nada más qué implica el apoyo empírico fuerte, modesto, experimentales pero promisorios o sin apoyo empírico. Y están los controvertidos ahora y los riesgosos. Cada uno de estos tiene en cuenta una serie de criterios que están establecidos puntos por puntos. El fuerte apoyo empírico es el que tiene mayor validez interna y externa, y además hay manuales de procedimientos. El modesto apoyo empírico tiene menor validez, hay una serie de categorías que tienen que tener. Los experimentales son aquellos que, si bien no cumplen con criterios de validez, sí son promisorios. Y luego están los sin apoyo empíricos, donde hay resultados similares con grupo control sin tratamiento, pero no hay apoyo empírico. Lo consideran que no sirven. No es que no sirven. Después, dentro del sin apoyo empírico, están aquellos controvertidos,
donde hay resultados contradictorios o no basados en las teorías que se proponen, y riesgosos. Los riesgosos aparecieron no en el año 2014, sino más adelante. Yo pongo esto porque esto aparecieron mucho después. Aparecieron algunos que son riesgosos, que provocan mayor daño que en los grupos controles. Estos son muy importantes porque hay algunos riesgosos que tienen que ver con los tratamientos postraumáticos, que antes se pensaban que eran buenos, pero ¿por qué? Porque vieron que mejoraba inmediatamente, pero después cuando hicieron estudios longitudinales se encontraron que se activaba nuevamente el trastorno postraumático, ¿no? Estas son las más riesgosas porque engañan. Al principio parece que están mejores, pero si no se hacen estudios longitudinales no se puede saber qué pasa más adelante. Bueno, a ver, esto también lo bajo acá bien. Bueno, ¿cómo evalúan? Ustedes se pueden preguntar, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se evalúa la validez? ¿No? Está bien, los criterios de validez, pero ¿cómo hacemos para evaluarlo? En principio, hay que usar el método científico. Entonces, a mí me pareció lo mejor, para que ustedes lo entiendan, cómo hacen el grupo tarea. Pero antes, ver que hay criterios de validez. No es que una terapia es muy válida y la otra es nada válida. Hay criterios de validez en la investigación clínica. La investigación clínica es algo que va paso a paso. Entonces, yo hice esto lo saqué de Korn y lo extraímos de un libro que escribimos con Medrano, donde hay desde menor validez hasta mayor validez. Los de menor validez son los estudios de experiencia clínica. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden tener a mí se me puede ocurrir hacer un experimento hacer un estudio clínico con un paciente con determinadas características y digo, uy, bueno, teniendo en cuenta lo que aprendí de aprendizaje y del proceso de aprendizaje, voy a inventar una técnica para ver si me da resultado. Invento la técnica, me da resultado, y yo puedo escribir un texto diciendo estudio de caso único y presento ese estudio lo mejor posible, y esto es lo que tiene menor validez. ¿Por qué tiene menor validez? Porque no hay control experimental alto, pero ya es un inicio de validez, porque esto sería el contexto de descubrimiento, estamos en el contexto de descubrimiento, y este contexto de descubrimiento es fundamental para empezar a trabajar, no solamente la teoría. A veces de la teoría pueden surgir técnicas, pero la experiencia clínica es fundamental. Ese sería lo mejor validez. Después viene la opinión de expertos, los informes de casos, estudios transversales, no les voy a decir cada cosa que es, estudios de casos sin controles, estudios de cortes, todos estos van teniendo, a medida que vamos pasando estos caminitos, hay cada vez mayor validez. El de mayor validez, de validez interna que tienen, son los estudios aleatorizados, controlados, que son estudios, investigación, todas estas son investigaciones clínicas directas o primarias, quiere decir que trabajan sobre los pacientes, son investigaciones clínicas directas o primarias se llaman. Y la que tiene mayor validez son los estudios aleatorios controlados. Algunos investigadores llaman a estos estudios controlados tratamientos con apoyo empírico. Lo diferencian de todos estos, que lo llaman prácticas basadas en la evidencia. Esto les digo porque si ustedes se adentran, van a encontrar que las prácticas, que algunos autores dividen a las prácticas basadas en la evidencia, a las que están hasta estos estudios, y aleatorios controlados serían tratamientos con mayor apoyo empírico, ¿no? Y serían en esto en los que se basan los estudios más altos, que son las investigaciones secundarias o indirectas, que son revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hacen los grupos tarea? También lo pueden hacer ustedes si quieren, ¿no? Pero la ventaja es tener los grupos tareas. Los grupos tareas de los distintos países, lo que hacen es reunirse los mejores investigadores en clínica, y, por ejemplo,
les doy un ejemplo. Deciden ver qué tratamientos hay en este momento en las revistas científicas. Vamos a buscar cuál es el mejor tratamiento para las adicciones, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Nos podemos encontrar y decir, ¿qué elegimos? ¿Adicciones en general o una o dos adicciones? Deciden qué están buscando. Bueno, vamos a buscar adicciones en general. Entonces, ¿qué se hace? Gracias a Internet y a la globalización que tenemos, se buscan en todas las revistas de mejor categoría, con palabras claves, la palabra adicción, tratamientos, y bueno, y buscan todos los tratamientos que hay. Generalmente pueden encontrar 2.500 tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van buscando de esos 2.500, van estableciendo criterios de validez. Eligen los que tienen mayor validez, teniendo en cuenta los criterios que no lo vimos nosotros, pero que son criterios de validez que tengan, por ejemplo, estudios aleatorizados con grupo control. Bueno, vamos a agarrar todos los estudios aleatorizados con grupo control y vemos qué resultados ofrecieron. Entonces, en esa revisión hacen un estudio metaanalítico, que sería utilizar estrategias estadísticas que determinan qué resultados dan esos tratamientos. Estos estudios metaanalíticos nos van a decir, de todo ese conjunto de datos que pudimos sacar de las revistas, cuáles son los tratamientos más eficaces y qué criterios le tenemos que dar a cada tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, supónganse, pueden encontrar que es la verdad, que en las adicciones hay tratamientos con modesto, que no tienen fuerte apoyo. Todavía no hay ningún tratamiento con fuerte apoyo en los estudios metaanalíticos que están haciendo, ¿no? Entonces hacen las listas, y en las listas van apareciendo todos los tratamientos que fueron estudiando con los estudios metaanalíticos. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que ustedes pueden acceder a los estudios metaanalíticos. Pueden acceder porque ellos mandan en las revistas todos los estudios metaanalíticos que van haciendo y pueden investigar de primera mano todo eso. Y los estudios metaanalíticos, lo que tienen de bueno también, es que generalmente tienen cuáles son los estudios clínicos primarios en los que se basaron. Entonces, los clínicos lo que pueden hacer es decir, voy a mirar los estudios primarios para ver cómo trabajaron, cómo son los tratamientos en sí mismos. Bueno, esto, ¿qué dio como resultado? El primer informe que salió sobre las terapias basadas en la evidencia fue en 1995. En el 98 y en 2001 salieron nuevas listas. Esas listas salen en las revistas científicas. Bueno, de algunos estudios que yo hice en el 2013, y en 2013 yo hice un trabajo que hice un artículo, y encontré 78 prácticas basadas en la evidencia en adultos para 16 trastornos, para trastornos en adultos, y 10 prácticas basadas en la evidencia para 13 trastornos en niños y adolescentes. En el año 2021, gracias a ustedes, me fui a la lista de la Asociación de Psicólogos Americanos, encontré 86 prácticas basadas en la evidencia para adultos, ¿no? Para 29 trastornos. Bueno, acá puse adultos, me equivoqué, está. Para 29 trastornos. No me fijé en niños y adolescentes. 86. O sea que fíjense que si lo vemos a nivel de desarrollo, van aumentando las prácticas, van aumentando. Lo que estuve viendo también, pero no hice estadística, es que aumentaron muchos las prácticas basadas en la evidencia con fuerte apoyo empírico, cosa que en las 78 había muchas de modesto, ¿no? Con criterio de modesto apoyo empírico. Alba, perdón que te interrumpa. Sí. Te aviso que ya vamos a llegar a los 40 minutos. Si te parece, bueno, entonces voy a ir hacemos... Dale, Vamos y dejamos las preguntitas para el final, que hay un par que están buenas.
Bueno, entonces, no les voy a mostrar esto porque si no tardamos mucho. Esto es, como ustedes van a recibir un YouTube, creo, y lo van a tener grabado. Esto es la entrada a la División 12, donde pueden ustedes buscar los tratamientos, las listas de tratamientos psicológicos basados en la evidencia, y está dividido como tratamiento o como diagnóstico. Yo se los quería mostrar ahora, pero como tenemos que terminar, vamos a dejarlo así. Yo la verdad que esto lo tengo en mi computadora siempre lo tengo ahí porque me da una idea de cómo va yendo la cosa. ¿Cómo también pueden acceder? Con los manuales. Hay muchísimos manuales de terapia cognitivo-conductual o de terapias basadas en la evidencia, ahora se llaman basadas en la evidencia. Hay guías, si ustedes, acá les mando una por si acaso, hay una guía para la ansiedad, hay muchísimas guías. Si ustedes ponen guía para la obesidad, van a aparecer muchísimas guías, y son casi todas más o menos parecidas. Y, por supuesto, yendo a revistas científicas. De esa manera ustedes pueden ir buscando, ¿no es cierto? Bueno, ustedes se preguntarán cuáles son las terapias actuales, puede ser que más adelante cambien, que son basadas en las que tienen mayor apoyo empírico y más fuerte apoyo empírico. Bueno, casi todas las terapias, yo creo que el 98-99% de las terapias actuales que tienen fuerte apoyo empírico, están basadas en los fundamentos teóricos de la primera ola, digamos, ¿no? Lo que se llama primera ola, donde la hipótesis principal que se manejan es que la conducta normal y anormal son en parte, porque ya se sabe que no es completo, es producto del aprendizaje. Y dentro del aprendizaje están estas 4 importantes formas de modificar, que es con el condicionamiento clásico, el instrumental, el aprendizaje social y la mediación cognitiva. Y lo que hay que pensar cuando uno hace el análisis conductual es pensar en qué tengo que crear, qué conductas tengo que crear, qué conductas tengo que aumentar, cuáles disminuir y cuáles hacer desaparecer. Que son cosas que se determinaron a partir de la década del 60 y que siguen apareciendo como las mejores terapias. Por supuesto que después tienen que ir a toda la parte cognitiva y demás. Por conducta se entiende lo observable y las conductas encubiertas. Ojo, no son solamente las observables, sino que son las encubiertas. Vamos a seguir rapidito. Entonces no llegué a algunos desarrollos futuros, porque era muy largo, pero son todos estos, ustedes ya son títulos nada más, no los voy a desarrollar. No hay prácticas basadas en todas las patologías, no se sabe en las terapias con multicomponentes cuál es la que da más resultados y cuál es la que da menos resultados. Hay trabajo que se está estudiando. Para comorbilidades hay muy pocas, hay algunas que ahora están apareciendo. Tampoco hay prácticas basadas en la evidencia que midan las distintas culturas y clases sociales. Bueno, no se lo sigo diciendo porque si no, no vamos a llegar al final y yo prefiero que me pregunten. A ver. Entonces, ¿qué consecuencias produjo? Ahora vamos a ver las conclusiones, ¿no? ¿Qué consecuencias produjo las terapias con apoyo empírico? Que a mí me parecen las más importantes, porque ya estaba desarrollado antes, pero la consecuencia fundamental es que se unificaron los estudios de validez que realizaban antes solo los investigadores y terapeutas cognitivos conductuales. Ahora es para todos los enfoques. En todos los enfoques, por ejemplo, un psicoanalista podría tratar de hacer y evaluar la validez de su teoría, la validez de su trabajo técnico. No hay. Todas las escuelas podrían establecer la validez, y tal vez podemos encontrar que alguna sea válida, porque el problema que tenemos es que no se validaron las anteriores, porque no había criterios de validez. Y también lo que se destaca es la importancia de la ciencia básica para los estudios aplicados, para la ciencia aplicada, porque la mayoría de los trabajos que encontramos que tienen validez
se basan en la ciencia, son de la ciencia básica, son estudios de laboratorio con humanos o con animales, y se tratan de transferir a lo aplicado, que es lo mismo que se hace con la medicina, ¿no? Y otra reflexión que yo hago como conclusiones, que las prácticas basadas en la evidencia contrastan con intervenciones fundadas en la opinión, en la tradición, en la ideología, en la intuición, en la discrecionalidad, en los dogmas y en las pseudociencias. Todo esto es contrario a las prácticas basadas en la evidencia, porque usan el método científico para evaluar todo tipo de intervenciones. Esto es para los estudiantes. Hay un juramento hipocrático que ustedes los estudiantes van a jurar, ¿no? Que dice: respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzos han conseguido los médicos sobre cuyos pasos camino, y compartiré gustoso ese conocimiento con aquellos que vengan detrás. Aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo. Este es el juramento hipocrático que hacen los médicos, ¿no? Mi pregunta es, y los dejo para reflexionar, si ya existen las terapias con apoyo empírico, ¿por qué no usarlas y dejar de lado las que aún no tienen apoyo empírico? Eso no quiere decir que no sirvan, puede ser que sirvan. No tienen apoyo empírico no quiere decir que no sean válidas. No son válidas, pero pueden servir. Por razones éticas, ¿no estaríamos obligados a usar las prácticas basadas en la evidencia? Y por las mismas razones, la enseñanza de la psicología aplicada en las universidades no debería centrarse en las terapias basadas en la evidencia y dejar otras que no se sabe si son efectivas. ¿Por qué digo esto? Porque todavía continúa el tema escolástico de escuelas, ¿no? Todavía no han desaparecido las escuelas. Y a mí me parece eso un retraso en el desarrollo. Esto pasa también en medicina, así que no es solamente nosotros. Bueno, nada más. Creo que, sí, hay acá un gracias. Bueno, esto es lo que yo siempre presento en estas técnicas, porque bueno, yo soy amante de Bertrand Russell, siempre lo leí, un filósofo, y en su autobiografía, el primer capítulo habla de la vida buena, y me encanta porque yo trato de usar esto, ¿no? La vida buena está inspirada en el amor y guiada por el conocimiento. Ni el conocimiento sin amor, ni el amor sin conocimiento pueden producir una buena vida. Esta es mi idea siempre con respecto a mi trabajo clínico, con respecto al trabajo docente. Hago lo que puedo, porque sé que hago lo que sé, lo que puedo hacer, pero me parece que este es el principio que tendríamos que tener en realidad todos, ¿no? Bueno, gracias. Ahora te dejo a vos. No, este es el cronograma. Bien, excelente, Alba. La verdad, espectacular la charla. Si te parece, te paso algunas de las preguntas, porque son muchas, habrá alrededor de 25. Te paso las más populares. Una que me pareció muy interesante, habla de lo que dijiste recién, ¿no? Cómo ve el estado actual de la psicoterapia basada en evidencia en Argentina, y cómo ve la formación universitaria en Argentina también. Bueno, yo la veo mucho mejor de lo que era cuando empecé. O sea, cuando yo empecé, tuve problemas ideológicos. De hecho, bueno, tuve problemas en la Universidad de Buenos Aires. Está un poco mejor, pero todavía falta. Hay un predominio, sigue el predominio del psicoanálisis, y lamentablemente también es porque los estudiantes se pegan más con las pseudociencias. Son muy pocos los que tienen en cuenta el método científico. Por ejemplo, deben ser ustedes los que están escuchándome, pero si ustedes ven, incluso en la Universidad Abierta Interamericana, donde yo estoy, bueno, hay toda una línea donde es psicoanalítica. Y es más, cuando yo presento a veces estas cosas en mis clases, bueno, dicen, sí, todo es muy lindo, pero yo me voy a dedicar a la terapia junguiana, porque me gusta más. O sea, el me gusta más
predomina. Entonces yo creo que hay una retroalimentación donde los estudiantes no exigen, por un lado, se pegan con las teorías pseudocientíficas porque son más fáciles, y entonces hay una retroalimentación donde el psicoanálisis sigue predominando. Esto no es solamente en la Argentina, también los estudios que hice en Estados Unidos hay bastante predominio del psicoanálisis. Ahora cada vez menos, pero hay. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es lo que están haciendo ustedes, generar una semilla, un semillero, y andar exigiendo que cambien los programas, ¿no? Que cambien, porque no hay cambio de programa, sigue siendo un programa escolástico. Para mi gusto siguen siendo programas escolásticos. Yo doy Lacan, el otro da psicoanálisis, el otro da Jung, y bueno, eso es escolástica pura. Es como si estuviéramos con los filósofos que están diciendo cuál escuela es la mejor, ¿no es cierto? Entonces uno va a decir mejor hacer política, el otro dice, Epicuro dice no, estamos en el jardín de las delicias, y bueno, esa es la mejor manera de vivir, y no es así. En este momento tenemos un método científico que nos puede ayudar más a trabajar con los pacientes. Bien, y con respecto a eso hay otra pregunta que viene al caso, y que dice, ¿qué consejo le daría a estudiantes de psicología en Argentina que quieren formarse en psicología basada en evidencia? Y que estudien mucho. Es decir, hay grupos que están enseñando, ¿no? Están enseñando a nivel privado. Creo que en la UBA hay análisis y modificación de la conducta, que es la materia que yo creé, que la está dando un grupo de estudiantes que estaban conmigo, y que lean mucho, porque en realidad, la verdad que yo fui autodidacta en la época mía. En realidad, si yo les cuento mi historia, es que aprendí a desechar, me gustaba el psicoanálisis. ¿Por qué no me gustó más? Porque estuve estuve haciendo un curso de metodología de la investigación, y me interesó mucho la metodología de la investigación, y estuvimos haciendo críticas del psicoanálisis, y ahí me fui enganchando, y después fui estudiando por mi cuenta. La ventaja del estudio de las prácticas basadas en la evidencia es que hay protocolos de cómo trabajar. Igualmente yo les quiero decir una cosa, porque no lo pude decir en las clases, en la presentación. Es condición necesaria conocer las prácticas basadas en la evidencia y tener los protocolos. Es condición necesaria, pero no suficiente. Hay otra cosa más que no hablé para nada, que es la relación terapéutica. La relación terapéutica también es importante. Si ustedes saben aplicar bien las técnicas, pero no tienen una buena relación terapéutica, probablemente no puedan lograr éxito. Y los estudios de relación terapéutica también se están buscando evidencia de cuál es la mejor relación terapéutica para determinados trastornos. Todavía no hay muchos datos, pero hay una división en la APA que está estudiando la relación terapéutica y cómo se puede ser un buen terapeuta. Hay bastantes ideas, pero todavía no se sabe. Por ejemplo, no se sabe cómo hay que tratar a un psicópata, porque seguramente a un psicópata y a un depresivo hay que tratarlo diferente en la relación terapéutica. Entonces eso no se sabe. Entonces, condición necesaria, conocer bien la técnica, estudiar mucho ciencia básica, porque hay muchas cosas de ciencia básica que se puede aplicar. Por ejemplo, en mi caso yo empecé a leer psicología del optimismo, ¿no? Psicología positiva, y no había técnicas con psicología positiva, pero cuando estaba en clínica dije, no, esto me va a servir como para hacer algunas técnicas de aplicar cosas de la psicología positiva. Y bueno, fui aplicándola por olfato. Bueno, ahora está mostrando que la psicología positiva, hay técnicas específicas para trabajar con la psicología positiva, pero recién ahora están apareciendo.
yo las apliqué cuando empecé a estudiar psicología positiva sin, que no había ninguna técnica, ¿no? Pero cuando yo digo esto es para la clínica, va a servir un montón, porque es reforzamiento positivo, es concentrarse en el cariño, en lo positivo, bueno, todo eso está dando muchos resultados. Por supuesto, no en casos muy graves, pero existe, ¿no? Así que bueno, les recomendaría que estudien mucho, que se junten a estudiar. Muchas veces yo empecé también a estudiar todo esto de psicología básica y psicología aplicada en grupos de estudiantes. O sea, empecé a dar clases y un grupo de estudiantes me siguió y nos encontrábamos en mi cuarto, en mi departamentito que era de un solo ambiente, y decíamos, bueno, vamos a estudiar Skinner, vamos a estudiar esto en esa época, ¿no? Vamos a estudiar tal cosa, estudiábamos juntos y discutíamos. Y bueno, y ahí fuimos aprendiendo. Y salieron psicólogos clínicos que aún están trabajando, ¿no? Así que lo que tienen que tener es ser proactivos. Y a los profesores exigirle pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué prueba existe de que tal, qué prueba, qué experimentos hay o qué investigaciones hay que dicen que esta técnica es buena? Un poco para movilizar a los profesores, ¿no? Bien. Hay muchas más preguntas, Sara, pero no te las puedo hacer porque ya estamos sobre la hora y 20 arranca la próxima charla. Así que bueno, creo que solamente nos queda agradecerte. La verdad es que estuvo espectacular, súper clara y bueno, no te imaginas la cantidad de comentarios positivos que hubo en YouTube. Así que muchos Bueno, me reforzadores. alegro. No, De hecho, quise ser lo más, no sé si estuvo claro, quise ser lo más clara posible porque pensé en los estudiantes, de hacer por lo menos un panorama general, ¿no? Cualquier genial, cosa, sí. si querés pasarles mis datos de Gmail, que no lo puse ahí, y bueno, que me escriban. Si Dale, quieren saber algo. ahora lo pasamos por el chat, así cualquier cosa te pueden escribir. De hecho, una de las preguntas era por bibliografía, así que capaz que alguien se puede comunicar por Bueno, eso. Y pero bueno, bibliografía, Bill solamente, Gates. Bibliografía, chicos, Bill Gates. Bill Gates, pongan las palabras claves y aparecen 20.000 cosas. Claro, después tienen que ver cuáles son las mejores y poder hacer la crítica, ¿no? Pero realmente hay mucha bibliografía. La verdad que no es como antes, porque antes teníamos que ir a los libros, pero la verdad que hay que hacer un monumento a Bill Gates. Siempre digo, a Bill Gates un monumento. ¿No? bien, No, y excelente. si van a la página de la APA, bueno, tienen que trasladarlo porque está todo en inglés. Hay también páginas en castellano, pero a mí me parece que esas son las más completas. Van a encontrar también biografía y demás. Pero en castellano hay bastante ya, Bien, por suerte. excelente entonces, Alba. Quedamos acá y si Bueno, solo nos bueno, queda despedirte y agradecerte. gracias por escucharme y espero bueno, que este semillero que tienen ustedes, que estén tan motivados, que me encanta, pueda sacar frutos, que sean excelentes psicólogos clínicos y que hagan investigación básica también.